Bien, en este video vamos a ver las leyes de Newton. Comencemos con la primera ley. Esto nos dice que todo cuerpo en movimiento o reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo modifique. Ok, ¿y qué nos quiere decir esto? Supongamos que tenemos una carretera y va un automóvil viajando. Supongamos que este lleva una velocidad de 70 km por hora. Entonces, en todo momento, si ese vehículo lleva un movimiento rectilíneo uniforme, llevará la misma velocidad, a menos que una fuerza externa modifique esto y cambie ese estado. Por ejemplo, supongamos que activamos los frenos. Eso provocará una disminución en la aceleración y por lo tanto una disminución en la velocidad. Ahora, supongamos que tenemos un bloque. Ese bloque tiene una velocidad de 0. Entonces, en todo momento, ese bloque va a conservar esa velocidad de 0. A menos que llegue alguien y jale ese bloque, o bien que lo empuje. Es decir, que una fuerza externa lo modifique. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la resultante de todas las fuerzas que interactúan sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces supongamos aquí que tenemos dos bloques, uno de ese tamaño y uno de un tamaño más pequeño. Si supongamos que es más pesado, démosle un peso de 10 kilogramos y a este de 2 kilogramos. Sobre un bloque actúa esta fuerza, que será de la misma magnitud que esta fuerza que actúa en el otro bloque. Entonces, ¿quién recibirá una mayor aceleración? Pues evidentemente este bloque, ya que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y la aceleración es inversamente proporcional a su masa. Entonces, entre mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración. Esto queda representado en esta fórmula. El vector aceleración es igual al vector fuerza entre la masa. O bien, en magnitud, la aceleración es fuerza entre masa. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta de aquí? Bueno, aquí tenemos una flechita arriba de la aceleración y arriba de la fuerza. Es decir, que nos están indicando los vectores. O sea, que tenemos que indicar su dirección y sentido. Sin embargo, en esta otra aquí, no tenemos esas flechitas, lo que nos indican que son magnitudes escalares. Es decir, solamente hay que indicar su cantidad. Si despejamos esta fórmula, tendremos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En ciertas ocasiones es más común ver esta fórmula. Tenemos entonces que A indica la aceleración, que está en metros sobre segundo al cuadrado, en centímetros sobre segundo al cuadrado, o bien en pies sobre segundo al cuadrado. La fuerza está en newtons, en dinas y en libras. Y la masa en kilogramos, en gramos o en slugs. Resolvamos este ejercicio que nos pide lo siguiente. Sobre un cuerpo de 60 kilogramos actúa una fuerza de 300 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona el cuerpo dicha fuerza? Bueno, tenemos como datos la masa, que es de 60 kilogramos. Tenemos la fuerza, que es de 300 newtons. Y nos pide encontrar la aceleración. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, o bien fuerza entre masa es igual a aceleración. Entonces evidentemente vamos a utilizar esta fórmula. La aceleración va a ser igual a 300 newtons entre 60 kilogramos. Esto nos da como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué nos quedan metros sobre segundos al cuadrado? Si tendríamos aquí newtons y kilogramos. Bueno, en un video anterior hicimos mención de ello, que un newton es la fuerza necesaria para imprimir a 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces supongamos que tenemos aquí los newtons y abajo los kilogramos. Y en vez de escribir newtons, escribimos su equivalencia, que serían kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Al estar multiplicando kilogramos por metros,
todo esto puede ser representado en una sola línea. Y ahora abajo tendremos estos kilogramos. Aplicando la ley del sándwich, o ley de extremos con extremos y medios con medios, vamos a tener kilogramos por metro, todo esto entre kilogramos por segundo al cuadrado. Podríamos simplificar eliminando kilogramos de arriba con kilogramos de abajo. Y nos quedan únicamente metros sobre segundos al cuadrado, tal como aquí. Ahora el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Un cuerpo de 40 gramos es acelerado a razón de 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de la fuerza que acelera a dicho cuerpo. Tenemos entonces la masa, que es de 40 gramos. Tenemos la aceleración de 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y nos pide calcular la magnitud de la fuerza, es decir, la fuerza. Ok, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a tener entonces 40 gramos por 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. 40 por 12 son 480. La fuerza entonces es 480 dinas. ¿Y por qué dinas? Bueno, cuando multipliquemos aquí los gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado, vamos a tener gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a una dina. Porque la definición de una dina es la capacidad de mover un gramo con una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Por eso aquí tenemos como resultado 480 dinas. Resolvamos ahora este ejercicio que nos dice lo siguiente. Sobre un cuerpo de masa m, actúa una fuerza de magnitud F que le imprime una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si la magnitud de la fuerza se reduce a la mitad y la masa se reduce a una cuarta parte, ¿cuál es la nueva aceleración del cuerpo? Vamos a tener entonces que la masa ¿vale cuánto? Vale m. No nos dice su valor, no nos dice su cantidad, nos da su valor algebraico, vale m. Para el valor de la fuerza nos dice que vale F, mismo caso que con la masa, no nos dan un valor numérico, una cantidad exacta. Ahora, la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Pero después va a ocurrir algo, que la magnitud de la fuerza se va a reducir a la mitad. Ok, entonces esta fuerza que teníamos aquí va a ser ahora la mitad, o fuerza entre 2. Esta nueva fuerza vamos a llamarla fuerza 2. Ok, ahora, la masa se reduce a una cuarta parte. Vamos a llamarla masa 2 entonces, que va a ser la masa 1, reducida en una cuarta parte. Es decir, se va a dividir entre 4. Ahora, ¿cuál es la nueva aceleración del cuerpo? A la cual podemos llamar aceleración 2. Bien, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. ¿Cuál utilizaremos? Bueno, si nos están pidiendo la nueva aceleración, utilizaremos esta de aquí. Como vamos a calcular la aceleración 2, indicamos aquí con el subíndice. La aceleración 2 va a ser igual a la fuerza, que en este caso será la fuerza 2, entre la masa. En este caso, como se modifica, va a ser masa 2. Ahora vamos a sustituir los valores. La fuerza 2 tiene un valor de la fuerza original entre 2. Todo esto lo dividimos entre la masa 2. La masa 2 tiene un valor de masa entre 4. Aplicamos ley de extremos con extremos y medios con medios para simplificar todo esto. La aceleración 2 va a ser igual a 4 veces la fuerza sobre 2 veces la masa. Ok. Vemos que podemos simplificar esto. 4 entre 2 va a ser 2. 2 por fuerza entre la masa.
Y ahora observa esta parte de aquí. Esa parte de aquí, ¿qué sería? Bueno, la fórmula inicial para sacar la aceleración, ¿no? Entonces, como nos están indicando aquí la fuerza, pero la fuerza original, y aquí la masa, pero la masa original, podemos sustituir esto ¿por quién? Por la aceleración. Al dividir fuerza original entre la masa original, nos daba una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo sustituimos ahí. La aceleración 2 va a ser igual a 2 veces 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo podemos multiplicar. 2 por 4 van a ser 8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Esa sería la respuesta. Ok, ahora resolvamos el siguiente ejercicio que nos dice: una fuerza F actúa entre la superficie y el cuerpo que se ilustra en la figura. Ok. ¿Cuál es la magnitud de F si el cuerpo se mueve con velocidad constante? Ok, utilicemos un poquito nuestra imaginación. Supongamos que este bloque va moviéndose en ese sentido. Esta fuerza de aquí podría ser la fuerza de fricción que hay entre el bloque y la superficie. La fricción siempre se opone al movimiento. Entonces debe ir en sentido contrario. Ok, ahora nos preguntan precisamente cuál es la magnitud de esta fuerza si este objeto se mueve con velocidad constante. Si el objeto se mueve con velocidad constante, quiere decir que la suma vectorial de las fuerzas va a ser igual a 0, lo cual implica que tanto las sumatorias de las fuerzas en X como las sumatorias de las fuerzas en Y van a ser igual a 0. ¿Recuerdas la primera ley de Newton? Que nos dice que un cuerpo se mantendrá en movimiento o en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Ok, este cuerpo entonces va a mantener su movimiento constante. Por lo tanto, la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0. Vamos a comenzar calculando las sumatorias de las fuerzas en X, ya que esto es donde involucramos a esta fuerza. Ok, tenemos la fuerza 1. Esta fuerza 1 va de este lado. Esta fuerza 1 en X tiene una componente. Esa componente se calcula de la siguiente manera: la fuerza 1 en X por el coseno del ángulo, vamos a tener la siguiente fuerza, que sería la fuerza 2. Si proyectamos hacia acá abajo, vamos a tener una componente en X también. Pero ahora, si tuviésemos aquí un plano cartesiano, tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y justo aquí tenemos el centro de nuestro plano cartesiano. Observa cómo ya esa fuerza está en el cuadrante donde las X son negativas. Entonces, eso nos servirá también para utilizar únicamente el ángulo que hay de este lado, que sería entre el eje de las X y la fuerza. Ese ángulo correspondería a 30 grados. ¿Y por qué correspondería a 30 grados? Bueno, porque a partir del eje X, en sentido contrario de las manecillas de reloj, tenemos 150 grados. Para completar la vuelta completa hasta este lado, tendríamos 180 grados. Entonces, a 180 le restamos los 150, tendremos los 30 grados que estamos manejando aquí. Y manejamos estos 30 grados porque son ángulos notables. Y en un video anterior vimos ciertos valores para ángulos notables. Esa fuerza en X entonces dijimos que va en sentido donde están las X negativas, así que lo indicamos como un negativo. Negativo por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Aparte de eso, vamos a tener la fuerza F. Esa también está en sentido donde las X son negativas. Tendremos entonces menos F. Bien, sabemos que todo esto nos va a dar 0. Entonces pudiéramos indicarlo. 0 es igual a fuerza 1 en X por el coseno del ángulo. Para la fuerza 1 es de 60 grados menos la fuerza 2 por el coseno del ángulo, que es de 30 grados, menos F. Como queremos calcular esta F de aquí, podemos despejar
y la pasaríamos, si está restando, al otro lado sumando. Tendríamos que la fuerza es igual a fuerza 1 por el coseno de 60 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 30 grados. Y ahora, observemos las respuestas. Cada una nos la indican de esta forma algebraica, ya que no nos dan el valor de la fuerza 1 ni de la fuerza 2. Entonces debe ser representada de esta manera, por lo que nuestra respuesta sería el inciso B. Bien, ahora a ti te toca resolver los siguientes ejercicios. De igual manera, la respuesta estará en unos instantes. Ok, nos dice que sobre una masa de 50 kilogramos actúa una fuerza de 200 newtons. Si te sirve, puedes dibujar tu diagrama. Ok, y ahora nos pide la aceleración que proporciona dicha fuerza a la masa. Ok, dijimos que como datos tenemos 50 kilogramos. Para la masa, la fuerza es de 200 newtons. Y bien, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, o sea, 200 newtons sobre 50 kilogramos. 200 entre 50 nos da 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, esa es la respuesta. En el siguiente ejercicio nos dice que se aplica una fuerza de 1000 newtons para acelerar una caja con un ritmo de 25 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la masa de la caja? Bueno, conociendo la fórmula que es igual a masa por aceleración, podemos hacer un despeje. Esta aceleración que está multiplicando a la masa, ahora pasará dividiendo a la fuerza. Fuerza entre aceleración es igual a la masa. La masa es igual a 1000 newtons entre 25 metros sobre segundo al cuadrado. 1000 entre 25 nos da 40. Y la masa será en kilogramos. Y listo, esa es la respuesta. Ahora, sobre un cuerpo de masa m actúa una fuerza de magnitud F, que le imprime una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Si la magnitud de la fuerza incrementa al doble y la masa se reduce a la mitad, ¿cuál es la nueva aceleración del cuerpo? Bueno, resolvámoslo en una hoja aparte. La masa entonces nos vale m, la fuerza nos vale F y la aceleración es de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ahora, la magnitud de la fuerza se incrementa al doble, o sea que vamos a tener otra fuerza. Vamos a llamarla fuerza 2. Va a ser el doble de la fuerza 1, o que simplemente llamamos fuerza. Ahora la masa se reduce a la mitad. Vamos a tener una masa 2 entonces, que va a ser equivalente a la masa original entre 2. Así se representa la masa reducida a la mitad. Y nos pide cuál es la nueva aceleración del cuerpo, o sea que tendremos una aceleración 2. La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Como tenemos una fuerza y una masa distinta, la llamamos fuerza 2 y masa 2. Esto es igual a ¿quién? Fuerza 2 vale 2 veces la fuerza original. Entre la masa 2 vale m entre 2. Ok, a quien ya arrastramos como fracción es esta parte de aquí, m entre 2. 2f sería un valor entero, entonces aquí podemos agregar un denominador y aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios. 2f por 2 van a ser 4f entre dm. Ok, y ahora aquí analizamos esta parte. Fuerza entre dm es igual a la fórmula para calcular la aceleración. Eso nos daría la aceleración original. Entonces la aceleración 2 es igual a 4 por fuerza entre dm, que es la aceleración, que vale 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da como resultado 24 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, esa es la respuesta. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en decírmelo. Me ayudarías mucho si compartes, le das like y te suscribes. Nos vemos en la próxima.